Entre las voces de lo desconocido, presenta El amarre de la bruja cerdo, historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Recuerdo cuando mi papá nos contaba sucesos que ocurrían en la familia. En las tardes que llegaba de trabajar, los chicos de la colonia lo esperaban en una banca que teníamos en el patio de nuestra casa para escuchar sus historias. Muchos hasta llevaban botana, les gustaba lo que papá relataba, aunque después les diera miedo irse solos a sus casas. Una vez nos contó que un tío de él andaba mucho por los pueblos de los alrededores con mujeres. En aquel tiempo no había transporte, andaban a caballo y mi tío se perdía por días. Era un hombre apuesto y muy hacendado por las chicas de los alrededores, pero un día conoció a una. Entonces, misteriosamente dejó de ir con las demás a los otros pueblos. Él ya era casado, pero eso no le impedía ir con la que decía que era más fuerte que él mismo, y no podía explicarse el porqué. Pero de repente, a la hora que fuera, agarraba su caballo y se iba con la amante, aunque fuera de madrugada. No le importaba dejar a su esposa sola. Era como si aquella mujer utilizara fuerzas ocultas para retenerlo con ella con algún amarre. Una noche su esposa le suplicó que no se fuera porque tenía un presentimiento. Ella se sentía mal, como si algo le fuera a suceder, pero no hizo caso. Tomó su caballo y se fue. Días después, cuando quiso regresar, aquella mujer trató de impedírselo, diciéndole que no se fuera o le pasaría algo. Pero él se negó, ensilló su caballo y se fue dejándola furiosa. Cuando iba por el camino, empezó a escuchar ruidos entre el monte. Su caballo se encabritaba y relinchaba muy nervioso, como si presintiera algo malo. De pronto, de entre la maleza salió un animal enorme con forma de puerco, caminando solo con sus patas traseras, emitiendo sonidos macabros, entre gruñidos de animal y risas humanas. Aterrado, sentí que no era nada bueno. Aquel engendro se abalanzó contra él. De sus ojos parecía salir fuego, como si estuviera endemoniado. Encomendándose a Dios, desenvainó su machete, saltó del caballo lanzándose contra el animal, luchando por su vida. Solo se escuchaban los gruñidos de dolor de aquel grotesco ser, al sentir el filo del machete al entrar en su carne. Y aunque él también recibió arañazos y mordidas leves, el animal herido se metió entre el monte huyendo. Pero el tío sabía que si lo dejaba vivir, podría topárselo de nuevo cualquier día, y decidió seguir su rastro de sangre para acabar con él. Pero en cierto punto, aquel rastro se perdió. Siguió caminando y cuando se dio cuenta, ya estaba enfrente de la casa de la amante. Se le hizo raro, pero tocó la puerta. Ella preguntó: ¿quién es? Él respondió: soy yo, mujer. Abre. Entra, está abierto. ¿Por qué te regresaste?, le preguntó ella. Él le dijo que su caballo se había asustado y ya no quiso caminar.
al verla acostada y tapada de cuerpo completo, le preguntó que por qué no se había parado a abrirle. Ella le dijo: «Estoy enferma, me duele la cabeza». Mi tío encendió un candil de petróleo. Era lo que se usaba antes, porque en ese tiempo no había luz en los pueblos. Al quedar parado a la orilla de su cama, sintió que se había parado en algo muy viscoso. Alusó sus pies creyendo que era agua, pero fue grande su impresión al ver que era mucha sangre. No dijo nada, se sentó en un banco, esperando que aquella mujer se durmiera. Luego la destapó muy despacio y vio que tenía unas heridas muy profundas, hechas con machete. Se dio cuenta que ella era el animal que lo había atacado en el camino. Asustado, salió de allí y pidió posada en otra casa del pueblo por esa noche mientras amanecía. Les contó lo sucedido y le dijeron que esa mujer era una bruja. Practicaba la transformación, se convertía en animales y que él había tenido suerte de haberse salvado. Después supo que cuando estaba agonizando, se lamía las heridas como si fuera un animal, sacando una enorme lengua, y que se escuchaban gritos horrendos de ella. Quizás porque el innombrable se la estaba llevando al morir por el pacto que habían hecho, el cual no había cumplido, porque mi tío se había escapado sin entregarle su alma, como lo había hecho con los otros que vivieron con ella. Fue extraño, pero cuando esa mujer murió, mi tío se liberó de aquella atadura hecha por un hechizo maligno. Ya no tenía ningún deseo por esa bruja. Desde entonces dejó de andar con mujeres y solo se dedicó a su esposa. El amarre de la bruja cerdo. Historia de terror escrita por Alberto Rodríguez. Relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.